Muy buenas noches. Agradezco en principio a Dios por darme la oportunidad de estar frente a ustedes. Asimismo, agradezco a Teddy por darme la oportunidad de desarrollar este curso y probablemente mayores cursos, ¿no?, vinculados a temas de mi especialidad. Agradezco a ustedes también por su tiempo y a su vez los felicito por tener ese espíritu de crecimiento profesional, de crecimiento académico, que definitivamente redunda en el beneficio propio de ustedes, ¿no?, como un crecimiento profesional. El día de hoy se me ha encomendado presentar un webinar dentro del marco del aniversario número 3 de TEDI, y a quien auguramos, ¿no?, un mayor número de años de aniversario en beneficio de todos los profesionales, candidatos a profesionales en adelante. He escogido estos contratos denominados NEC, y en esta ocasión NEC 3, modalidad F, a fin de poder compartir con ustedes muchos de los conceptos que día a día vengo elaborando en estos momentos, ¿no?, trabajando más de 2 años continuos, viendo los contratos NEC, y todos los días, sinceramente, es un aprendizaje para quien les habla, y que me gustaría compartir el día de hoy hasta el último minuto que nos brinde este webinar. Bien. La agenda de hoy día se plantea en 4 puntos. Ver un poco la estrategia del Estado peruano en base a cómo tiene pensado desarrollar su estrategia, sus planes en adelante, ¿no?, vinculados a esta nueva metodología contractual. Asimismo, queremos tratar un poco los modelos de contrato NEC en sus aspectos generales. Es amplio, definitivamente ustedes se van a dar cuenta luego del desarrollo. Su uso en el Perú para la gestión del diseño y la construcción. Quiero tocar un poco la subcontratación, sus aspectos relevantes, ¿no?, en el marco de la gestión del diseño y la construcción, y dar apertura pues a vuestras preguntas y también a sus comentarios. Todos van a ser bienvenidos. En el año 2018, para adelante, ¿no?, más o menos ya se ponen las primeras semillas, ¿no? Hoy estamos 2022, 2018, o sea, no es mucho tiempo, ¿no?, para sentar bases, ¿no?, para un contrato de este tipo y contratos similares, ¿no?, que tienen la connotación de ser colaborativos. Es importante que ustedes, ¿no?, la verdad no sé cómo es la gradualidad de edades de los participantes, pero los que tienen mi edad, que estamos al borde de los 50, 55, un poco más, un poco menos, que no les incomode, teníamos en 1996 el RULCOP. Los que son de mi temporada recordarán el Reglamento Único de Licitaciones y de Contrataciones de Obras Públicas. Así se llamaba la ley de contrataciones de ese entonces, el famoso RULCOP, ¿no? Entonces, por primera vez tuve la suerte de comenzar a leer
esa ley, ¿no? Porque justamente por mi provincia, que soy de Huánuco, pasaba la carretera central y había que hacer la rehabilitación desde Huánuco hacia Tingo María. En el tramo de Huánuco hacia Caracol, más o menos unos 60 kilómetros, y el otro tramo lo estaba haciendo otra empresa. Entonces, allí es donde pude apreciar, ¿no?, de cerca el manejo contractual y el manejo de la ley vinculada a los contratos. Entonces, más o menos si sacamos la cuenta del 96 al 2006, ¿no?, al 2016 y al 2022, tengo más o menos más de 2 décadas mirando los, los contratos vinculados a la normativa, ¿no? Allí es donde hizo el clic la ingeniería civil con el derecho, porque para esa fecha ya había culminado mis estudios universitarios en ambas profesiones. ¿A qué viene todo ello? Que desde esa temporada, ¿no?, que es vigente o que son las normas primigenias a las normas de contrataciones del Estado, allí pues no se hablaba absolutamente ni siquiera del término de administrador de contrato, ¿no? Se hablaba de la ley, había un residente, como en todas obras, y los especialistas en carreteras, en sus diversas especialidades, y se manejaba el cuaderno de obra físico, ¿no? Hoy es digital, ¿no? Y bueno, pues era mirar con mucho detalle todo lo que se escribía en el cuaderno de obra, ¿no?, a fin de sacar la máxima reivindicación en costo y en plazo, fundamentalmente eso. Hoy vemos que en el 2018, ¿no?, fíjense en el reglamento de la ley 30225, que no es otra que la ley de contrataciones con el Estado, ¿no?, ya se señalaba, ¿no?, que se puede contratar obras que incluyan el diseño y la construcción a través de las modalidades de llave en mano, que incluyen el expediente técnico de obra o concurso oferta según corresponda. Hay muchas personas expertas en este tema que señalan, según su experiencia, que este extremo, ¿no?, de entregarle a una empresa bajo la modalidad llave en mano el expediente técnico, el desarrollo del expediente, o sea, del diseño y la construcción, como que no fue muy bueno, ¿no? Me estoy refiriendo al concurso oferta. Sin embargo, estoy colocando esto para que puedan ver cómo, de alguna manera, ¿no?, ya se sentaban las bases de que sí se puede ejecutar, ¿no?, a través de un concurso oferta los expedientes y consecutivamente la obra. Bien, la siguiente tenemos aquí. En el artículo 7, cuando ya en el 2020 comienzan a nacer los proyectos especiales de inversión pública, ¿no?, en los decretos de urgencia 021, ¿no?, en los decretos supremos 119 del 2020, del 24 de mayo, en su artículo 7 ya se autorizaba a los proyectos especiales la aplicación de modelos contractuales de ingeniería de uso estándar internacional. Entonces, aquí comienza a aperturarse la posibilidad del ingreso, por ejemplo, del contrato que vamos a tratar el día de hoy, que vendría a ser el contrato NEC, ¿no? Hay disposiciones en las mismas normas antes citadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en las disposiciones complementarias finales, o sea, todavía no le daban pues toda la relevancia que le correspondía, ¿no? Se habla de la asistencia técnica especializada en gestión de inversiones, ¿no?, que es un equipo especializado que proviene o que provee asistencia técnica durante la ejecución de las inversiones en buenas prácticas internacionales, proponiendo procesos, procedimientos, soluciones para facilitar la gestión de las inversiones, utilizando profesionales especializados, equipos técnicos y tecnológicos que aseguren la aplicación de tales prácticas. Nace el BIM ya escrito, ¿no?, en esta disposición complementaria, siendo que el BIM
Es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten formular, diseñar, construir, operar y mantener una infraestructura pública de forma colaborativa en un espacio virtual. Mire, qué interesante. Recuerden esta palabra colaborativa que lo podemos comentar en adelante, ¿no? Y el concepto BIM, cómo es que se maneja todo este tema, que muchos de los profesionales no estamos entendiendo tal vez el debido significado del BIM. Y finalmente, en el punto 3, se establece, ¿no?, las definiciones de qué son los contratos estandarizados y señala que son formas contractuales estándar, guías y otros documentos de uso general en el mercado de construcción, ¿no? Que utilizan terminología, condiciones expresadas de una manera simple y clara, las cuales son creadas y actualizadas por organizaciones internacionales, especializadas con la finalidad de que los modelos contractuales se encuentren acorde a las necesidades de la industria de la construcción. Y aquí señala con nombre propio el tema que vamos a tratar el día de hoy, que son los contratos estandarizados más comunes, como el New Engineering Contract, o sea, los contratos NEC, ¿no?, los contratos de ingeniería. Y también están señalando al FIDIC como un contrato estandarizado y el NENAA. Asimismo, se define la complejidad, ¿no?, y se define la cartera de inversiones dentro de estos decretos de urgencia ya mencionados. En realidad, lo que se viene para todos nosotros, los que estamos vinculados a la construcción, seamos ingenieros, técnicos, ¿no?, personas vinculadas a la industria de la construcción, los retos para esta industria de la construcción y su gestión se cita, ¿no?, dentro de este ambiente, ¿no?, como es la infraestructura natural, soluciones basadas en la naturaleza, o sea, infraestructura más amigable con el medio ambiente, los diseños y el trabajo colaborativo, ¿no?, mecanismos innovadores, cambios climáticos, sostenibilidad ambiental, toda esta problemática que de una u otra manera enfrentamos el día de hoy, estamos señalando como retos de la construcción y su gestión, que hay que tomarlo en cuenta porque no es lo mismo los que hemos construido hace 20 o 30 años y los que vamos a construir ahora, ¿no? Las exigencias ambientales, las exigencias eh, de relacionamiento, etcétera, son totalmente distintas. El modelo de contrato NEC que vamos a abordar el día de hoy, con el preámbulo que hemos brindado, vamos a ver sus aspectos generales, básicamente vinculados a temas técnicos, su uso para la gestión del diseño y la construcción. El famoso NEC 3, ¿no? Y veo que aquí en los comentarios, ¿no?, del chat, a la pregunta del líder de Teddy, cuando pregunta si conocían los contratos NEC, voy a darle una repasadita, dice: Imer dice que ya había escuchado este tipo de contratos aplicados en los Juegos Panamericanos y en RCC, reconstrucción con cambios, ¿correcto? Así se entiende. Hoy se denomina ARCC, ¿no?, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Sí, ingeniero, si se aprecia y bien. Entonces, sí hay un comentario, ¿no?, en la lista del chat que sí efectivamente se toma conocimiento ya del contrato NEC 3. Este contrato forma parte, ¿no?, forma parte de una familia de contratos. Son aproximadamente 12 modelos, ¿no?, de contratos para cada necesidad del proyecto.
Asimismo, estos contratos NEC tienen un enfoque de gestión y toma de decisiones, ¿no? Basados en principios. El enfoque de gestión de riesgos, basado en la prevención de riesgos, que son las alertas tempranas, y de conflictos. El contrato NEC 3 genera relaciones proactivas y un espíritu colaborativo. En realidad, el NEC 3 sí pues es un cambio, ¿no? Es un cambio a la filosofía, al pensamiento, a la forma y modo como nos conducimos el día de hoy, ¿no? Dentro del ámbito de la construcción. Ya estemos como contratistas, como supervisores, como diseñadores, como consultores, etc. En verdad, la ley de contrataciones del Estado es un espacio que hace que los actores estén en permanente confrontación. Es decir, los contratos dentro del ambiente de la ley de contrataciones es un ambiente confrontacional. Ese espíritu, ese, ese espíritu confrontacional lo tenemos muchísimos años, por eso es que yo les hacía alusión al RULCO, que desde más de 20 años, 25 años, probablemente 30 años, venimos con una cultura muy fuerte, muy arraigada de confrontación. ¿Cómo entonces podemos dar un paso, ¿no? Sacudirnos de toda esa cultura confrontacional y trabajar dentro de un ambiente activo? Es difícil, es duro, pero, pero muy gratificante. ¿Por qué? Porque definitivamente para llegar a un espíritu colaborativo tenemos que manejar relaciones proactivas muy basadas en la confianza, muy basadas en el espíritu de la buena fe, ¿no? Y eso se percibe día a día. Entonces, este contrato colaborativo que se trae desde el Reino Unido, porque allí es donde se escriben estos contratos, y vía los convenios y los contratos G2G, gobierno a gobierno, es que este contrato ha ingresado, como decía uno de sus colegas, ¿no? Ha ingresado por, por un convenio para desarrollarse, por ejemplo, en los Panamericanos, ¿no? Los Juegos Panamericanos han sido los que han dado luz, ¿no?, a este contrato aquí en Perú y han demostrado con hechos que efectivamente si se trabaja dentro de un marco, de un espíritu colaborativo, con relaciones proactivas, basados en una eficiente gestión de riesgos y de conflictos, ¿no? Con enfoque en tomas de decisiones basados en principios, etcétera, todo lo que se cita como parte de un contrato NEC, eso hace que el proyecto se logre culminar. No hay un espacio en el contrato NEC que por un minuto le pase a alguien por la cabeza de que este proyecto se podría paralizar. No, no existe esa posibilidad, ¿no? En la cabeza, ¿no?, de quien redactó este contrato, que la obra podría o genera espacios para poder suspenderse, paralizarse. Tendría que pasar algo muy grave para que esto se haga inviable, lo cual no sucede con la ley de contrataciones. Los contratos prácticamente en muchos de los proyectos están paralizados. Entonces, esta forma de verse y estos dos paradigmas, estos dos modelos de contrato, definitivamente hoy día se ven, ¿no?, cara a cara,
y tenemos todo un torrente de ingenieros que nos hemos formado durante años y todos estamos con la mentalidad confrontacional. Y hoy día, este nuevo escenario que se abre obliga al ingeniero, obliga a los operadores que están tras de los contratos NEC a tener una mentalidad extremadamente colaborativa. Y vamos a tratar un poco más el tema en una de las diapositivas que vienen a continuación. Pero hasta ahí yo quiero que se entienda, ¿no?, cuáles son las bondades de este contrato y los frutos que ya dio, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos. A ver, me voy a permitir leer algunos comentarios que están haciendo, tal vez es propicio absolverlos en este momento. Sí, dice Waldi Rivera, dice, sí, actualmente la ARC viene aplicando este tipo de contratos al sector salud, educación y defensa ribereñas. Me encuentro en un proyecto hospitalario en Ancash. Felicitaciones, Waldi. Muy bien, efectivamente, en la ARC, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que son sus siglas, ¿no?, han adoptado este contrato NEC 3 justamente y en su modalidad F a fin de poder llevar adelante estos contratos en los sectores de salud, educación y defensa. Muy bien, Waldi. Asimismo, Jean Martin nos dice que el contrato NEC 3 es como el Lean Construction, pero en contratos. Claro, veamos por el lado más positivo, ¿no?, de que el contrato NEC 3 es completamente viable, ¿no?, desde que las partes, ¿no?, pongan su mayor predisposición para superar todos y cada uno de los problemas, ¿no?, y que se vuelva cada vez más eficiente. Tal vez la comparación es un poquito forzosa, pero sin embargo, a ver, veamos cómo nos va en el desarrollo de este webinar. Pregunta el ingeniero Isiche, ¿no?, así está más o menos escrito, dice, cuando menciona el espíritu colaborativo, ¿a qué hace referencia? ¿Qué marca en el Perú normalmente ve sus beneficios, especialmente los contratistas? ¿Podría mencionar ejemplos? Bueno, el espíritu colaborativo se desarrolla bajo principios establecidos dentro, por ejemplo, dentro de la cláusula 10.1 del contrato NEC, pero básicamente uno se va a dar cuenta que el contrato es colaborativo cuando verifica dentro de sus alcances cómo se gestionan los riesgos. Una forma de darse cuenta es cuando los riesgos, ¿no?, son debidamente identificados en su debida oportunidad. Es decir, no puedo yo identificar un riesgo, ¿no?, y quedarme callado. Eso no es colaborativo, porque en los contratos confrontacionales de la Ley de Contrataciones del Estado, normalmente la gente guarda bajo la manga una serie de documentos, eventos, hechos, etcétera, que lo está esperando el debido momento para presentarlo y sacar ventaja, tal vez en costo o en plazo, o alguna de ellas independientemente, o costo o plazo o las dos. Mientras que el contrato colaborativo exige que cuando el contratista, en este caso en la modalidad F, el contratista gestor o el contratante, que es el cliente, identifica un riesgo, inmediatamente plantea lo que dijimos hace unos momentos, que es la alerta temprana. Es decir, sale con una notificación de alerta temprana y dice a la otra parte, señor, aquí hay un riesgo que nos puede ocasionar un incremento en el precio, un incremento en el plazo, o tal vez nos puede generar alguna desviación en los alcances del contrato.
y lo menciona en el momento mismo en que lo identifica, porque si no, no sería temprano. Esa es una característica, ingeniero Isiche, para que usted evalúe si el contrato es o no colaborativo. Johnny Calle nos dice, me encuentro en un proyecto de educación en Chimbote y se aplica la filosofía BIM. Excelente. Cristel Jusara Bravo dice, si bien es cierto, el AT plantea innovaciones, ¿qué pasa cuando este excede en demasía los costos? ¿Hay algo en el contrato que lo regula? Sí, efectivamente. Estos contratos nacen normalmente, estos contratos NEC nacen con un presupuesto, ¿no? Pero el presupuesto, la ventaja es que el presupuesto es referencial. Es decir, el contratista gestor hace sus máximos esfuerzos para cumplir con ese costo referencial, pero sin embargo, en el desarrollo de la ingeniería y la construcción, tienen una serie de retos a fin de poder minimizar, ¿no?, los costos sin perder los alcances, sin perder la calidad, etc. Ahora lo comentamos un poco más. Bien, ¿algún otro más que haya dicho? El ingeniero Sichet nuevamente dice, tal como se menciona en este tipo de contratos, la gestión de riesgos, amenazas y oportunidades es muy importante, por tanto también es importante que los profesionales deban capacitarse para una adecuada gestión de los riesgos. Excelente, ingeniero. Efectivamente, así es. Cuanto más estén capacitados en este tipo de contratos, entonces sacaremos sus máximas ventajas, ¿no?, en cada uno de las obras de infraestructura que hoy por hoy se vienen construyendo de conformidad con este contrato. Bien, he leído todos los comentarios del chat. Bien, siguiente entonces, vamos a pasar a la siguiente. Miren, como lo decíamos al inicio o en la anterior filmina o la diapositiva, aquí están los 12 contratos, la familia completa de los contratos NEC, ¿no? Entonces tienes por la parte superior el contrato de suministro, pero también tienes otro contrato corto de suministro, ¿no? Dependiendo de la exigencia, ¿no?, alto o bajo, de qué cosa va a ser el objeto del contrato, tú eliges el tipo de contrato de suministro o el contrato corto de suministro, dependiendo de la complejidad, de lo dificultoso que puede ser, porque no es lo mismo, pues, qué sé yo, hacer un contrato de un suministro complejo, no sé, vinculados a una central hidroeléctrica, donde tú vas a comprar las turbinas, vas a comprar los motores, etcétera, ¿no? Entonces tendrías que elegir un contrato de suministro, SC, o si vas a comprar, no sé, pues bolsas de cemento, fierro para la construcción, o vas a proveerte tal vez de combustible, qué sé yo, utilizarías un contrato corto de suministro. Lo que más o menos vamos a estar enmarcados en la conversación en los minutos siguientes, vamos a estar enmarcados de un contrato de ingeniería y construcción y de un subcontrato de ingeniería y construcción. O sea, vamos a estar en un SC y en un CECS, ¿correcto? Entonces, en estos contratos de ingeniería y construcción y en los subcontratos de ingeniería y construcción también se han escrito los NEC. Hay un contrato de servicio a plazo, que es un TSC, podríamos elegir, o también hay unos contratos de servicios profesionales. Cuando vamos a contratar a los profesionales, a los expertos, etc., el NEC ha previsto un tipo de contrato PSC. Asimismo, hay contratos cortos, tanto en la ingeniería y construcción como en el subcontrato. Y sus denominaciones están aquí. Es un ESSC o tal vez un ECSS. Asimismo, por otro lado, tienes contratos cortos de servicio a plazo y tienes contratos cortos de servicios profesionales, un PSCC.
y contratos marco y contratos del adjudicador, ¿no? Que normalmente existen en este tipo de contratos para el tema de cualquier desavenencia, cualquier desacuerdo en el desarrollo del proyecto, ¿no? Aquí no se va a paralizar la obra, se van a ir al Poder Judicial, ni nada parecido. Aquí todo se va a solucionar sobre la mesa a través de un trato directo originalmente y después ya con la presencia del DAP, ¿no? De los miembros del Dispute Adjudication Board, se van a resolver muchos de los problemas y sus decisiones son vinculantes. Entonces, como pueden ver, aquí están los 12 contratos desarrollados dentro del NEC, ¿no? Y que, bueno, pues hay que elegir dependiendo de las circunstancias a las cuales ustedes van a afrontar, ¿no? El contrato correspondiente. Téngase presente que todos estos contratos, ¿no? Tienen derechos de autor. Entonces, si uno quiere utilizarlo, es justo que paguemos los derechos de autor para poder hacer su reproducción y trabajar con ellos. ¿Ok? Bien. Más o menos aquí ustedes van a apreciar cuando lean los contratos NEC, ¿no? Todos los contratos NEC tienen esta estructura. Ninguno se escapa de esta estructura. Todos han sido formateados bajo esta estructura. ¿Ok? Podemos empezar de abajo, ¿no? Ustedes van a tener del 1 al 9, cuando abren el contrato, van a tener las disposiciones generales del contrato NEC. En este caso estoy colocando el SC porque es el contrato de ingeniería y construcción, ¿no? Que va a ser parte que es parte de este webinar. Asimismo, ustedes van a encontrar cláusulas A, B, C, D y F, ¿no? Que son cláusulas principales. Cada una de las cláusulas está desarrollada y rigen el contrato NEC, ¿correcto? Luego van a tener cómo es que se van a resolver temas, ¿no? Hay una cláusula de resolución, ¿no? Que son las W. Hay cláusulas vinculadas o son cláusulas de opción secundaria, que son todas las X. Acá faltan algunas más, ¿no? X, pero estas cláusulas están vinculadas, ¿no? A temas muy puntuales, como por ejemplo, tengo acá un contrato NEC, le vamos a dar una revisión, le voy a hacer una pequeña lectura de algunos X para que tengan una idea, ¿no? De manera académica. Por ejemplo, ¿qué estaría contemplado en las X? Por ejemplo, los cambios normativos en la X2, en la X5 tengo culminación por secciones, en la X7 tengo las penalidades, en la X13 tengo la garantía de fiel cumplimiento, en la X14 tengo pagos anticipados al contratista, en la X15 tengo limitación de responsabilidad del contratista por el diseño según sus habilidades y cuidados, en la X18 tengo la limitación de la responsabilidad, en la X20 tengo los indicadores de desempeño clave y es hasta el X20 que llega las opciones secundarias. Dependiendo del tipo de contrato, dependiendo de la modalidad del contrato, es que se desarrollan las cláusulas X. Las cláusulas Y, que son de la UKDT estrictamente, ¿no? No se aplican en Perú, ¿no? Por tener otra jurisdicción, otro concepto en la aplicación de la solución de las controversias. Normalmente estas cláusulas son modificadas por una única cláusula y que todo va dirigido a que la solución de las controversias dentro del ambiente de la construcción sean solucionadas en primera instancia, pues por tratos directos, ¿no? Entre las partes, llegar a acuerdos justos. Caso contrario, si no se puede, está prevista, ¿no? La designación
de los miembros del DAP, que normalmente son 3, ¿no? Uno lo elige el contratante, el otro lo elige el contratista, y entre los dos miembros del DAP elegidos por cada una de las partes, estos dos eligen a un tercero. Y así se constituye los miembros del DAP en número impar y en número de 3, quienes tienen la función de velar, ¿no?, por el desarrollo permanente de toda la construcción de principio a fin de que no se paralicen los proyectos, no se suspendan. Ellos tienen toda la mentalidad de poder orientar a los miembros, tanto del contratista como del contratante, a fin de que interpreten correctamente el contrato, interpreten correctamente los alcances y no haya, pues, en el devenir ninguna desavenencia. O sea, tienen ese espíritu de prevenir cualquier problema que se pueda suscitar en la obra. Ese es un cambio radical, mientras que en los otros contratos, ¿no?, que ya señalamos de la ley de contrataciones, no hay una forma similar, ¿no? Hoy se están implementando las juntas de resoluciones de disputa, que es saludable, pero anteriormente no había ello, todo se dirigía, ¿no?, hacia un arbitraje. ¿Y qué cosa tenemos? Un arbitraje frente a los árbitros, y ya se tiene una obra prácticamente inviable, que solamente hay que ver quién fue el culpable, el grado de culpabilidad de una o de otra de las partes, y bueno, tratar de ver, de compensar económicamente, etcétera, ¿no? Pero sobre algo que ya no tiene más remedio, ¿no? Que es como si estaría, pues, un muerto, un cadáver, ¿no?, sobre una mesa para evaluar de qué murió, ¿no? Eso es más o menos un parangón entre lo que es una obra de construcción frente a un árbitro, mientras que frente a un miembro de los miembros del DAP es una persona viva, ¿no?, que puede estar sintiendo alguna dolencia y que oportunamente se subsana, ¿no? Eso es. Entonces tenemos un cuerpo, tenemos una obra saludable que va desarrollándose, y que si por A o B, producto, pues, no, del relacionamiento que existe entre las partes, se producen roces, se producen desavenencias, etcétera, los miembros de DAP llaman la atención, contribuyen, colaboran para un buen entendimiento. Si finalmente no se pueden entender, entonces lo someten, pues, por ejemplo, a una consulta informal, y el DAP absuelve rápidamente y le dice: mira, tú estás interpretando mal esta cláusula. La correcta interpretación de una cláusula o de un hecho o de una situación que se le plantee, ellos dan el derrotero por dónde es el camino a seguir. Si pese a eso no están conformes, entonces cualquiera de las partes puede ir, pues, a una sumisión formal, que le llaman, como una especie de demanda, ¿no?, ante los propios miembros del DAP. Ellos resuelven también de manera muy formal, y su decisión es vinculante, y sobre la marcha tiene que cumplirlo. No es que no voy a suspender estos temas, se paraliza la obra y veamos a ver qué opina, ¿no?, sobre la problemática que se ha presentado. Miren la ventaja gigantesca que existe en este extremo. Ok. Y finalmente, aquí en esta filmina podemos ver las cláusulas adicionales o específicas que le denominan las cláusulas Z. Entonces, en estas cláusulas Z, aquí se produce un pequeño problema, ¿no?, que ustedes van a advertirlo. Lo que estaba hasta antes de la Z, todas las cláusulas que estaban hasta antes de la Z, son cláusulas que vienen ya importadas, ¿no?, del Reino Unido, por ejemplo, ¿no?, donde está todo desarrollado, pero cuando llega a Perú, ya las personas que van a utilizar este contrato comienzan a ponerle determinadas cláusulas, y van diciendo que la cláusula tal se modifica con la cláusula Z tal, con la cláusula tal se modifica, y así van modificando, por ejemplo, temas de valorizaciones que probablemente tengan que adecuarse a la entidad, temas vinculados, no sé,
al manejo correcto de los eventos compensables que te generan derechos a costo y a plazo, etcétera, etcétera, y se van modificando. Estas cláusulas Z hay que estudiarlas con mucho cuidado. ¿Ok, distinguidos participantes? Mucho cuidado con las cláusulas Z. No vayan a guiarse por las cláusulas hasta la Y o Y, ¿no? Y luego se olviden de revisar la cláusula Z. Tienen que revisar las cláusulas Z. ¿Sabe por qué? Porque las cláusulas Z prevalecen frente a las demás cláusulas. Es decir, dentro de un rango de prevalencia, las cláusulas Z están en primera instancia. Ojo con eso. Las cláusulas Z están en primera instancia. Entonces, a veces los plazos para contestar, los plazos para hacer un evento compensable, están dentro de las cláusulas antes de la Z con un plazo mayor. Pero ¿qué pasa? La entidad dice, no, pues si este proyecto me va a durar, no sé, un año, yo no puedo conceder tanto plazo para las respuestas de las partes. Vamos a reducir los tiempos. Y ahí es donde se reducen los tiempos. ¿Ok? Hay una preguntita de Waldi Rivera. Dice, ¿la decisión del DAP es absoluta o se puede llevar a otras instancias externas como un arbitraje? Juan Villanueva dice DAP, ¿no? Y hace una interrogantes. Bueno, las interrogantes entiendo que es para descifrar que es un grupo de personas, ¿no? O sea, la expresión en inglés es Dispute Adjudication Board, ¿no? O sea, es un grupo de personas, ¿no? Que van como una junta de resolución de disputas. Ahí está. ¿No? Exactamente, es un equivalente, ¿no? Donde ellos van a decidir la suerte de la desavenencia que existe entre el contratante y el contratista. El contratante dice, sí, tienes derecho a una ampliación de plazo, o tengo derecho a una ampliación de plazo, y el contratante, que es el cliente, que es el dueño de la obra, dice, no tienes derecho. Entonces, cuando hay esas contradicciones, se elevan al DAP a través de una sumisión formal y él decide. La decisión del DAP, para responder a la pregunta de Waldi, en efecto, es vinculante, no es tal vez el absoluto, es como decir, es definitivo, no es, porque en verdad hay una posibilidad de llevar esto a un arbitraje, ¿no? Pero la gran diferencia es que la decisión del DAP es vinculante y se aplica desde el momento en que emiten, ¿no? Su pronunciamiento, y si tú quieres llevarlo pues al arbitraje porque no te conviene ese pronunciamiento, estás como cualquiera de las partes en la libertad de llevarlo a un arbitraje, pero la obra continúa. ¿Me entiendes? No lo vamos a poder llevar a que esto se transforme en un cadáver y que finalmente simplemente vamos a estar luego en un árbitro mirando de qué murió, ¿no? Ya lo dijimos. Bien, Imer dice de qué manera se premia la colaboración. Interesante. Yo creo que la colaboración, ¿no? La colaboración mutua se premia por cuanto los resultados, ¿no? Las utilidades que va por lado de un contratista, ¿no? Van a verse reflejadas. Es decir, si nosotros trabajamos correctamente dentro del marco del contrato, cumpliendo con todas las normas, estamos seguros pues que la utilidad que nos corresponde sea pues un 5, 10, 15%, el que corresponda al porcentaje que presentó el contratista y que ganó su oferta, ¿no? Va a estar garantizada. Normalmente eso no pasa en otros contratos, ¿no? Entonces, el trabajar de manera colaborativa, alertando los riesgos, ¿no es cierto?, permiten que los plazos se cumplan, que los costos no se incrementen y que lo que tú has previsto desde un inicio, ¿no?, como estructura de costo directo, indirecto, etcétera, bueno, pues se trate de encajar dentro de lo que tú has propuesto en tu condición de contratista, ¿no? Bien. Juan Villanueva
dice las gracias. Siempre es bueno ser muy agradecido. Bien, entonces pasamos a la siguiente. El contrato NEC 3 SC, ¿no? El que nos ocupa el día de hoy, tiene estas opciones. O sea, siendo parte de la familia de los 12, este contrato y los demás contratos tienen estas opciones, especialmente estos contratos de construcción, ingeniería y construcción. A, B, C, D, E y F. Ahí termina, no hay más. Entonces, estas 6 opciones, tú tienes que elegir cuál de estas opciones vas a colocar en tu contrato. Y del que vamos a conversar hoy día es del contrato de gestión. Pero mire las otras opciones. La opción A es un contrato de precio fijo con programa de actividades. Este contrato de precio fijo con programa de actividades es lo que normalmente conocemos ya, ¿no? Como el de suma alzada, ¿correcto? Precio fijo con un programa de actividades. La opción B es un contrato de precio fijo con lista de cantidades. Normalmente podemos hacer el parangón con un contrato a precios unitarios, ¿no? La opción C es un contrato de precio meta, es decir, no te puedes pasar del precio, ese es lo máximo, con lista de actividades. El D es un precio meta con lista de cantidades. Aquí sí hay un involucramiento muy fuerte del contratante a fin de que juntamente con el contratista puedan llegar a la meta, ¿no? Y van trabajando en base a los criterios de suma alzada, ¿no? O de costo unitario según lo elijan. La opción E es un contrato eminentemente a costo reembolsable, donde obviamente el contratante tiene que estar más pegado aún a ver qué cosa hace el contratista, tiene que estar supervigilando, porque todo lo que gaste el contratista le va a tener que ser reembolsado por el contratante, ¿ok? Y la opción F, que es la que tenemos ahora, la que vamos a conversar o seguir conversando, es un contrato de gestión. Este es el contrato que la reconstrucción con cambios, ¿no?, viene utilizando para todos sus contratos que ya un colega, ¿no?, vuestro participante de este webinar ya señaló que efectivamente se vienen dando en los ambientes de salud, de educación, me dijo que más, en las defensas ribereñas, entre otras infraestructuras, ¿no?, que ha mencionado. Y en efecto es así. Entonces ahorita hay colegios emblemáticos que se están desarrollando bajo esta modalidad de contrato de gestión, las defensas ribereñas también, donde en una de ellas participo yo como administrador de contratos, y también ahí están los hospitales, ¿no? Y dentro de la empresa que también estoy adscrito, ¿no?, tenemos este tipo de hospitales que están trabajándose a nivel nacional. Bien, el siguiente es eso que ya adelantábamos, ¿no?, de alguna manera, que cuando vamos a hacer, ¿no?, cómo vamos a considerar, qué debemos considerar dentro de la elección, para la elección de tal o cual contrato, tal cual modalidad, ¿no?, o tipo, y también vinculado a la subcontratación, que es muy similar. Entonces, están los conceptos aquí mencionados, ¿no? Ustedes conocen el alcance, hay que saber cuál es el alcance del proyecto, su complejidad, su nivel de información, grado del desarrollo, del desempeño. Si yo no tengo bien claro el grado de desarrollo, del desempeño, del alcance, no voy a elegir pues un contrato tipo B, o perdón, tipo A, suma alzada. ¿Por qué? Porque el suma alzada ustedes saben perfectamente, ¿no?, que hay que tener ya bien desarrollada la ingeniería. Si yo no tengo bien desarrollada la ingeniería, definitivamente haría mal en elegir una opción A. Tal vez puedo elegir una opción B, ¿no?, que es a precio unitario, ok. Entonces, ya el contratista que vea cómo va a manejar el tema, ¿no?, yo le voy a pagar por lo realmente ejecutado, ok. Entonces, más o menos, dependiendo del grado de ingeniería que tengo, ok. Dependiendo de la complejidad, si esta es una obra muy compleja,
No quiero discriminar obras, ¿no? Por su complejidad, pero hay obras complejas como los hospitales versus, por ejemplo, un colegio que tiene menor complejidad. Las defensas ribereñas son complejas por su naturaleza. Evaluar toda la hidrología, la hidráulica y todos los componentes que tiene es extremadamente complejo. Entonces ahí hay que elegir algo. Si yo soy el cliente, ¿cómo me puedo decir ni la A ni la B? Tendría que decir, señor, yo tengo esto como perfil, quiero proteger a la población X, ¿no? Del fenómeno del niño venidero, quiero que tú me encauces todas las aguas. ¿Cómo se hace? No sé. Para eso te contrato a ti, tú gestiónalo todo, ¿no? El hecho es de que cuando vengan los próximos fenómenos del niño, ninguna de las personas, ni de sus propiedades, ni nada similar, se dañen con el discurrir de las aguas. Entonces usted me estudia desde la cabecera hasta llegar al mar, todo lo que se necesita para encauzar correctamente las aguas, de tal manera que no dañe absolutamente ningún bien mueble ni inmueble semoviente de las personas, menos a las personas. ¿Ok? Entonces, esa complejidad implica elegir la modalidad F. Y eso es lo que ha elegido la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para trabajar, por ejemplo, las defensas ribereñas, ¿no? Y creo que también lo trabaja así, creo que los hospitales y los colegios, no sé, ustedes por favor coméntenme por el chat y yo voy dando lectura. Asimismo, consideren el plazo, por favor, ¿no? Hay plazos cortos, medianos, largos, hay plazos inamovibles, sí, o sea, no necesariamente tiene que ser inamovibles los plazos. Sabemos que los panamericanos pusieron una meta que era no negociable, jamás podría pasarse la fecha ya establecida, porque los Juegos Panamericanos venían a continuación. Y ahí que el plazo, ahí ponemos entre incógnitas, ¿puede ser inamovible? Sí, si se pacta entre las partes, se dice que el plazo es inamovible, el plazo se vuelve inamovible. Pero normalmente en el contrato NEC, el plazo no es inamovible. El plazo de los contratos NEC 3, modalidad F, son sujetos a modificación, ¿correcto? Asimismo, la posibilidad de prórroga, la suspensión, los actores, los niveles de intervención, la forma en la toma de decisiones, la información, qué información tenemos, la trazabilidad, proyecciones, el precio, las formas de pago, los límites, el financiamiento, cómo se van a solucionar las controversias, sus prevenciones, que ya le he hablado bastante, ¿no? Todos esos temas tenemos que conocer, tener cierto dominio para poder elegir tal o cual contrato y tal o cual tipo dentro del contrato NEC 3. Eso también toca a la subcontratación. Bien, voy a mirar algunas preguntas que pudiesen haber hecho en el chat. Creo que no tengo ninguna. Bien, el modelo de contrato NEC. Ya hemos hablado un poco, voy a complementar. Tengo aquí la organización del contrato NEC, está comentado anteriormente, tal vez voy a incidir en algunas. Ya dijimos que hay cláusulas generales, hay cláusulas de solución de controversias, hay cláusulas opcionales, secundarias y adicionales. Y lo que no comenté es esta ficha de datos parte 1 y parte 2. Todos los contratos NEC 3 tienen esta ficha de datos. Normalmente le llaman Work Information, ¿no? Esta ficha de datos, la parte 1 corresponde al contratante y la parte 2 corresponde al contratista. En la subcontratación, la parte 1 de la ficha de datos corresponde al contratista y la parte 2 corresponde al subcontratista. ¿Ok? ¿Y qué se consigna en la ficha de datos? En la ficha de datos se consigna lo siguiente. Yo le doy una ligera lectura
ya en el propio contrato, para que ustedes más o menos sepan. Estoy cogiendo el contrato. Ficha de datos del contrato. La parte 1, la información brindada por el contratante. Por ejemplo, ¿qué vas a tener allí? Vas a tener las generalidades, ¿no? Las condiciones del contrato, qué se han planteado en las cláusulas, los alcances del contrato, quién es el contratante, quién es el contratado, el supervisor, si ya se puede designar al supervisor, se consigna el nombre del supervisor o se pone la fecha de cuándo va a estar el supervisor presente, el presupuesto estimado, se consigna, más o menos se hace una glosa ahí de los miembros de la Dispute Adjudication Board, se señala cómo van a ser designados, se consignan los alcances, aparte uno que normalmente tiene este contrato, se consigna qué volúmenes más comprenden. Aquí, por ejemplo, se señala que era el volumen 2A, 2B, esto era de un contrato de un colegio, ¿no? La información del sitio, ¿no? Se encuentra en el volumen 3, los límites del sitio, el idioma del contrato, los plazos, las pruebas, los defectos, las condiciones de pago, se vuelve a trabajar un poco más los eventos compensables y aquí se consignan algunas características de determinados eventos que ya se considerarían eventos compensables en caso sucedan, ya no necesitan presentarse alertas tempranas porque aquí ya estarían siendo consignadas los posibles eventos compensables. Los riesgos y seguros, ¿no? Se citan todos los riesgos para trabajar los temas de las pólizas que van a ser obtenidas por el contratista o por el contratante. Asimismo, hay otras declaraciones adicionales vinculadas pues a las penalidades, ¿no? Se fijan las fechas claves del contrato, etc. ¿Ok? Asimismo, se consigna algo importante en la ficha de datos, el registro de riesgos. Acuérdense de eso, registro de riesgos. Entonces, el contratante tiene una lista de riesgos que él ha dicho, yo voy a asumir estos riesgos. Estos riesgos son míos, ¿correcto? Pero eso no significa que los riesgos solamente los trabajen ellos. Los riesgos se trabajan colaborativamente, ambos. Si ustedes, como contratistas, ven su ficha de riesgos y ellos, por ejemplo, en este caso, acá hay 10, y no sé, y ustedes ven que se está activando o es posible que se active alguno de estos riesgos que son del contratante, no me voy a quedar callado. Seamos colaborativos. Lancemos la alerta temprana para decirle al contratante, señor, hay posibilidad de que pase tal o cual riesgo dentro de su registro de riesgos. ¿Okay? También está contemplado los incentivos que tiene ese contrato, que no todos los contratos los tienen, ¿no? Entonces son incentivos por temas de culminar antes el diseño, las obras, de trabajar en seguridad y salud, de haber trabajado en calidad, de haber trabajado en procura, ¿no? Dentro de los tiempos que se ponen como retos, todos tienen incentivos traducidos en dinero. Este es un aporte grande dentro de los contratos NEC, que normalmente no se ve. Y se tienen las fechas claves, ¿no? Se establecen qué colegio o qué componente se debe terminar en tal o cual fecha. Eso normalmente aparece en las fichas de datos por parte del contratante y también hay la parte 2 por parte del contratista, cuando normalmente coloca pues sus declaraciones, quiénes va a ser su ingeniero o director de proyecto, quiénes van a ser sus especialistas, pone un poquito su experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso forma parte del número 2, ¿ok? Asimismo, ustedes tienen las cláusulas generales comunes al mismo tipo de proyecto, construcción, diseño y construcción, sus cláusulas opcionales que ya los tocamos, la de X y la Z, la ficha de datos que acabamos de decirlo ampliamente. No se olviden que este contrato, no porque venga del Reino Unido o alguna nacionalidad parecida, no significa que está lejos o exento, perdón, de la legislación nacional. Estos contratos en la parte que corresponde, por ejemplo, en la ficha de datos, en la parte 1, se señala claramente de que todo este contrato se mueve dentro de la esfera de la legislación nacional que corresponda, obviamente, ¿no? Que corresponda. A veces hacen
los funcionarios, ¿no?, públicos hacen valer este tema y quieren sesgarlo para la ley de contrataciones. Pues no, eso no es pues factible, eso no es viable. Así es, mira, en la ley de contrataciones se hacía así. Sí, pues. Entonces, pero la legislación nacional, no, ahí no aplica la legislación nacional. Aquí ya tiene todo el entorno totalmente establecido y que se invoca la legislación nacional para las partes complementarias al contrato. O sea, no es que yo voy a coger una u otra ley para tratar de hacerla valer dentro del contrato que no aplica, que ya está siendo regulado por el propio contrato, ¿no? Espero que quede claro esa parte. Otras disposiciones supletorias, ¿no? No es un cuerpo legal completo, ¿cierto? No está todo regulado, se rige por la norma supletoria. Eso es a lo que estaba haciendo referencia. El contrato no puede ir contra norma imperativa, obvio. O sea, nada se ha pactado aquí contra la legislación peruana, porque sería un absurdo. Nada se ha pactado contra la legislación peruana. ¿Sí? Y bueno, hay anexos, documentos esenciales que siempre tienen que ir dentro del contrato NEC. Bien, a ver, voy a leer algunas preguntas que han tenido la gentileza de hacerlo. Voy a tratar de absolverla. Cristian Fustamante. ¿Nos puede explicar el Fast Track y su relación con el NEC 3F que están aplicando en la reconstrucción? A ver, yo creo que, a ver, no sé si lo podemos tratar ahora. El Fast Track es una opción muy fuertemente tocada dentro de este contrato NEC. El Fast Track, por ejemplo, si vinculamos a la ingeniería en desarrollo con la construcción, podemos decir, como Fast Track, voy diseñando y voy construyendo. ¿Ok? Pero eso no significa que me vaya a construir sin planos. Es decir, vamos a suponer un río, ¿no? Unas defensas ribereñas que tengan, no sé, X kilómetros, 40, 50 kilómetros de defensa ribereña. Entonces yo puedo trabajar por tramos o por subtramos, ¿correcto? Entonces, diseño completamente, probablemente bajo conceptos hidrológicos, hidráulicos, etcétera, pero yo puedo ir sacando, por ejemplo, los accesos viales, ¿no? Ese es un fast track. Entonces yo voy construyendo ya los accesos viales para subir las maquinarias, para subir todos los equipos pesados, ¿no? Porque normalmente esas carreteritas son muy angostas, no están bien acondicionadas para subir con equipos pesados, mientras la ingeniería, ¿no?, de los ríos sigue avanzando, pero yo ya desarrollé esta parte. Ese es el fast track. Entonces, esta concepción del fast track permite que no se tenga que tener terminado toda la ingeniería del proyecto para recién decir, se terminó toda la ingeniería, ahora voy a empezar con la construcción. Eso es la teoría antigua, ¿no? Esa es la teoría que nos ha generado problemas. Esa es la teoría que ha hecho que muchas de las obras públicas sean inviables. El fast track abre esa posibilidad y permite pues hacer ahorros en tiempos y también en costos. Espero que de alguna manera haya sido explicado el concepto del fast track. ¿Desde qué etapa se puede dar una alerta temprana? Pregunta Cristel Yura Bravo. La alerta temprana, según el contrato NEC 3, modalidad F, debe darse desde el primer momento, en el primer instante que ustedes toman cuenta de la posibilidad de generación de un riesgo. ¿Ok? ¿Puede ser en la etapa de procura? Pregunta. Puede ser en la etapa de procura. ¿Puede ser en la fase del diseño? Puede ser en la fase de diseño. ¿Puede ser en la fase de ejecución? Puede ser en la fase de ejecución. Porque los riesgos van a estar latentes desde la firma del contrato hasta
hasta el momento que concluya la ejecución del proyecto. Durante todo el tiempo estarán vigentes los riesgos y los iremos mitigando y los iremos alertando desde el primer instante en que nosotros tomemos conocimiento pleno. ¿Ok, Cristel? Andy María López Rivera pregunta: ¿qué función o responsabilidad cumple el proyectista dentro del contrato NEC 3? Bien, la función que cumple el proyectista es la misma función que cumple cualquier otro proyectista, exactamente el mismo. Es decir, tiene que tener un subcontrato entre el contratista gestor, siempre me pongo yo como el contratista gestor, y el subcontratista. El subcontratista de diseño celebra un contrato, se establecen todos los alcances como cualquier otro subcontrato en base a un TDR, etcétera. Obviamente todo esto es público. Ojo, las convocatorias que hace el contratista gestor en la modalidad del contrato NEC 3 es público. Hace una convocatoria internacional para el diseño, ¿correcto? De ahí que hay muchas empresas internacionales que vienen haciendo diseños, ¿no?, para muchos de los ríos, muchos de los colegios, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta convocatoria que hace el contratista gestor, ¿no?, dentro de la modalidad F, es internacional. De ahí que se logran tener contratistas en diseño de muy buen nivel, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, la función que cumple el proyectista va a ser exactamente el mismo. Es decir, que tiene que cumplir con todos los alcances que se exige a un proyectista. Tiene que ser ingenieros colegiados, tiene que ser ingenieros reconocidos, ellos autorizan los planos, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, no escapa a la ley, ¿no? La ley es clara en el Perú. Tiene que ejercer la profesión siendo colegiados o colegiarse viniendo de fuera, tiene que tener pleno conocimiento y dominio de la ingeniería, y son ellos los que hacen los diseños, los cálculos, etcétera, y avalan con su sello y con su firma. Exactamente el mismo. No cambia Andy María. Cristel da las gracias. Richard Luis dice: ¿qué requisitos se debe cumplir para generar un evento compensable? Muy bien, Luis. Un evento compensable tiene varios requisitos. Si me permites, Richard, vamos a tratar el evento compensable en 2 filminas o 3 diapositivas siguientes, ¿ok? Dejamos ahí tu pregunta, que es la última, y vamos a avanzar un poquito con este tema para estar dentro de la hora. Bien, vamos a ver. Miren la filmina o la diapositiva. Estamos colocando disposición tomada del modelo de contrato NEC 3. ¿Por qué he resaltado la 10.1? Porque la 10.1 está en todos los contratos NEC. Fíjense y leamos juntos. 10.1. El contratante, el contratista, el gerente de proyecto y el supervisor de calidad deben cumplir las obligaciones previstas en este contrato y desarrollar sus funciones en un espíritu de confianza y cooperación mutuas. Repito, desarrollar sus funciones en un espíritu de confianza y cooperación mutuas. Fíjense que no es algo que, mira, hay que ser colaborativos, hay que trabajar en confianza, hay que apoyarnos unos con los otros, tiene que haber... No. Es una obligación contractual. Ojo, obligación contractual, artículo 10.1. Es el primer artículo o la primera cláusula de los contratos NEC. Fíjense la relevancia que le dan escribiéndolo como primera cláusula del contrato. Señores contratantes, contratistas, gerente del proyecto y supervisor de calidad, estamos obligados a cumplir todo lo que dice el contrato y desarrollar nuestras funciones del día a día dentro de un espíritu de confianza
y cooperación mutua. Súper importante. Esto es lo relevante de este contrato y de esta cláusula. Asimismo, hay aspectos generales dentro de este contrato, ¿no? NEC 3, opción F, vinculados a las comunicaciones. En el 13.1 está claro, vamos a utilizar todo tipo de comunicación, ¿no? Instrucción, certificado, solicitud, propuesta, registro, aceptación, notificación, respuesta, cualquier comunicación que pueda cursarse las partes en relación con el presente contrato, se realiza un formato que pueda leerse. Tiene que poder leerse, copiarse y registrarse. Los mismos deben redactarse en el idioma del contrato, normalmente en Perú, español. ¿Okay? ¿Qué comentario puedo hacer ahí? Un comentario es que ya los que ya conocen el contrato NEC 3, que están trabajando con reconstrucción con cambios, o tal vez otras entidades, normalmente todas las comunicaciones han sido pactadas para que sean válidas vía el software Aconex, ¿no? Entonces, toda notificación que envíes por Aconex se transforma en una obligación contractual, ¿no? Entonces, pero si no tengo Aconex, tienes para apelar al 13.1 y enviar un correo, ¿no? Electrónico y que tenga relevancia contractual. Claro, pero hemos pactado con... Sí, pues, pero no funciona. ¿A partir de cuándo funciona? A partir de X día para adelante. Y hacia atrás, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿No? O si pasa algún evento, etc. ¿Ok? Entonces, el contrato NEC 3 da todas las posibilidades para que las comunicaciones, instrucciones, certificados, solicitudes, etc., se hagan dentro de un formato que pueda leerse, copiarse y registrarse. El 13.3 resalto, porque este es un tema también vinculado a los plazos, ¿no? Dice, en caso que el presente contrato exige que el gerente de proyecto, el supervisor de calidad del contratista responda a una comunicación, salvo que se indique lo contrario en este contrato, ¿no? Este debe responder dentro del plazo de respuesta. Claro. Aquí la ventaja de estos contratos es que hay un plazo de respuesta. Si no se responde dentro del plazo, puede estar afectándote el plazo del contrato o algunos hitos, o te puede estar afectando el costo, ¿ok? Entonces, tanto el contratante como el contratista están obligados a responder dentro de los plazos establecidos. Normalmente la autoridad con cambios, de reconstrucción con cambios, plantea 7 días, ¿no? Para ambas partes, ¿ok? Esta es la cláusula que me preguntaba y que le decía que si verificamos que hay esta cláusula es porque es un contrato colaborativo. ¿Ok? Dice 16.1, aviso de presencia de riesgos. El contratista y el gerente de proyecto emiten una alerta temprana. Ojo, mire, el contratista y el gerente de proyecto se refiere al contratante, al representante, ¿no? Del contratante. Emite una alerta temprana notificando a la otra parte, ni bien, ojo, ni bien tomen conocimiento de cualquier asunto o riesgo que pueda. Y ahí están los 4 puntos. Aumentar el total de los precios, demorar la culminación, retrasar el cumplimiento de alguna fecha clave o perjudicar la ejecución de las obras. Cuando ustedes evalúen que un determinado evento puede afectar el precio, demorar la culminación, retrasar el cumplimiento de alguna fecha clave o perjudicar la ejecución de la obra, definitivamente están en la obligación, ojo, obligación contractual. No es que, no, voy a pensar, no, estás obligado contractualmente a hacerlo. Eso te da el marco de colaboración. Eso es colaborativo. Eso es un contrato colaborativo. Así te vas a dar cuenta. Bien. Una vez que se hace la alerta temprana, señores, se convoca dentro de la misma alerta temprana a una reunión de reducción de riesgos. Se llama a las partes y dice, señor, yo contratista, te llamo a ti contratante para reunirnos y tratar este tema, ¿no? Y se hace una reunión de riesgos, exclusivamente para ver ese riesgo.
Y ahí se debate media hora, una hora, hora y media, etcétera, y se termina con acciones. Y se dice cómo vamos a mitigar el riesgo. Todos juntos craneamos, pensamos, hacemos nuestros máximos esfuerzos para poder dar con el clavo y decir por dónde hacemos que este riesgo que están haciendo lo mitiguemos. ¿Ok? Entonces, alerta a este tema. Hay que exigir, los que estamos trabajando con contrato NEC, que se haga la reunión de reducción de riesgos. No, no, ya mañana paso. No, no, no. Señor, tenemos que hacerlo ya, porque este riesgo están haciendo y corresponde mitigarlo. Esa es una forma, ¿no?, de trabajar este contrato a fin, pues, de evitar cualquier desavenencia posterior. Si el riesgo lo advertimos temprano y lo mitigamos pronto, ¿de qué plazo, de qué ampliación de plazo estamos hablando? ¿De qué ampliación de costos? ¿De qué precios? No, estoy tratando de evitar aumentos de precios que se demoren la culminación, etcétera, lo que hemos señalado. Se toman las decisiones, ahí está en amarillo, y se actualiza el registro de riesgos. ¿Qué es el registro de riesgos? Es el documento donde se plasma, ¿no?, todos los acuerdos que se hayan elaborado, ¿no?, dentro de la reducción de riesgos. O sea, todos aquellos que hemos puntualizado, trasladamos en un registro y vamos manteniendo nuestro registro. Aquel riesgo que ya se queda cerrado, lo retiramos del registro de riesgo y vamos puntualizando, etcétera, bajo cierta metodología, vamos llevando el control de los riesgos. Tal vez puede incrementarse, puede bajarse, cómo van nuestras acciones y vamos evaluando semanalmente. Es ideal, ¿no?, revisar el registro de riesgos. Bien. Obligaciones del contratista y del diseño, ¿no? Fíjense, alguien me preguntó sobre este tema. Aquí está en las cláusulas 20 del contrato, la 21, el contratista ejecuta las obras de acuerdo con la información de las obras. Parece redundante. Se está refiriendo al Work Information, ¿no?, que el contratista debe ejecutar tal cual está en el Work Information, ¿no? No podemos salirnos del Work Information. Si nos salimos del Work Information, estamos saliendo de los alcances del contrato. Tenemos que ser respetuosos del Work Information. Entonces, si está establecido que vamos a construir un colegio de 2 pisos, no podemos hacer de 3, pues, por decir una exageración, ¿no? No me puede decir que si el colegio era de una dimensión, tal vez ahora tenga que extenderme, no sé, mucho más allá de lo que estaba previsto. Es decir, el contratista ejecuta lo que está informado en su debido momento dentro de la información de las obras. El contratista gestiona el diseño del contratista. Parece redundante, así es la traducción. La prestación de los servicios en el sitio, la construcción e instalación de las obras, ¿no? Si el contratista subcontrata el diseño del contratista, la prestación de los servicios en el sitio y la construcción e instalación de las obras, salvo las obras que la ficha de datos del contrato señala que el contratista realizará por sí mismo. Lo que hay que rescatar aquí es que dentro de todo esto, aquí hay algo muy diferenciado de los otros contratos. Aquí en este contrato, el mismo contratista gestor puede ser el propio, por decirlo menos, subcontratista, ¿no? Es decir, yo puedo decir como contratista gestor, decir en esta modalidad F, señor contratante, cliente, yo voy a ejecutar las obras. Eso es posible. Y eso se puede declarar desde el inicio. Y en caso que no se declare, hay la posibilidad también de más adelante poderlo ser, pero ya vas a tener que participar con todos los subcontratistas que tú convoques de manera transparente, ¿ok? De manera abierta. Y tú te constituyes como uno más. Y obviamente te sometes a todas las reglas de la subcontratación. El contratista diseña las partes de las obras a su cargo según la ficha de información de las obras. En la ficha de información de las obras o el Work Information que se llama, nosotros tenemos que leer bien los alcances, porque nosotros no podemos ir más allá en temas de diseño de lo que está realmente establecido. Hay que leer cuidadosamente y ceñirnos a ello a fin de no generar mayores problemas posteriormente cuando
con el diseño vayamos más allá de lo que nos fue solicitado originalmente. El contratista presenta los detalles de su diseño según lo previsto en la información de las obras al gerente de proyecto para su aceptación. Una razón para no aceptar el diseño del contratista es que no cumpla con la información de las obras, o sea, si haya ido más allá o haya reducido, o la ley aplicable. ¿Okay? El contratista no procede a ejecutar los trabajos relevantes hasta que el gerente de proyecto haya aceptado su diseño. Atención con eso. Bien, aquí hay un programa y un cronograma de actividades que vamos a tratar a continuación. Voy a dar una miradita a las preguntas del chat. Estoy con una pregunta pendiente del evento compensable de Richard. De Imer me dice el contratista gestor, ¿cómo se adjudica el contrato? ¿Qué factores de competencia debe cumplir? Buena pregunta. Acabo de decirlo, el contratista gestor para cómo se adjudica el contrato, para adjudicarse un subcontrato sería, ¿no? En todo caso, o como contratista gestor propiamente. Si es como contratista gestor propiamente, ¿no? Se entiende que la autoridad de reconstrucción con cambios, ¿no? Elabora los términos de referencia, los socializa, como vemos que están ahora socializando otras obras, ¿no? Y pone determinadas condiciones para poder ser el contratista gestor. Obviamente pasará por calificaciones como empresa, pasará como calificaciones del personal que ofrece, se evaluará la parte de sus finanzas, el estatus en el que está, su experiencia en el tipo de obras, etcétera, etcétera. ¿Ok? El ingeniero Isiche nos dice, ¿qué sucede si alguna de las partes rompe o no cumple este 10.1? Es importante señalar de que también hay incumplimientos de contrato, definitivamente, si alguna de las partes es reticente, ¿no?, a una determinada cláusula o algún cumplimiento, es importante presentar la alerta temprana, ¿no? Es decir, alertarlo y decirle, bueno, señores, todo el equipo, no sé, del contratista está conduciendo, ¿no?, fuera del espíritu de colaboración, fuera del espíritu de confianza, ¿no? No están siendo colaborativos y nos hacemos una llamada de atención, pues mutua, a través de una NAT, de una notificación de alerta temprana. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo cuando alguien quiere interpretar el contrato de la manera que le antoja. Hay que hacerle una notificación de alerta temprana para llamarle la atención. Los miembros del DAP aprecian mucho las notificaciones de alerta temprana. Es decir, mañana más tarde, cuando tú estés de frente al DAP, el DAP te va a preguntar, ¿y qué has hecho para evitar este riesgo? ¿Cómo has trabajado? ¿Cómo te has esforzado? Si tú no has demostrado absolutamente el cumplimiento de 10.1, el DAP definitivamente no te va a dar la razón. ¿Ok? Entonces, no es posible incumplir. Hay mecanismos que conducen para que la gente deponga su actitud o se conduzca bajo estas normas, ¿no? Que no son normas de conducta, básicamente, ¿no? Es una exigencia contractual. Así que tu conducta sea reactiva, así que tu conducta sea confrontacional, esta cláusula te obliga a volverlo a repensar, ¿no? Cómo te vas a conducir dentro del ambiente del proyecto. Paul Quispe dice, ahí no hay traición para bien o para mal. Ahí no hay traición para bien o para mal. Paul Quispe, tal vez me lo puedes explicar, o tal vez en una nueva pregunta, por favor, para poder absolver. No estoy logrando entender esta pregunta. ¿Cómo asociamos el BIM al contrato NEC 3F? Excelente, Cristian. Cristian Bustamante nos pregunta cómo asociamos el BIM al contrato NEC 3. Una de las cláusulas del contrato NEC 3, no necesariamente en estas, ¿no?, en el volumen 1, sino ya en los volúmenes específicos del desarrollo de las obras,
se exige, casi todos los contratos de la reconstrucción con cambios, exige que el BIM, como ya lo hemos citado anteriormente, forma parte y es una exigencia contractual dar cumplimiento y establecer el BIM para todo el contrato. Eso es indudable. El BIM y el NEC 3 están de la mano. El NEC 3 invoca y exige que se cumpla por parte del contratista el BIM desde el inicio del proyecto hasta su fin, pasando por todas las etapas que tiene un proyecto que ustedes lo conocen y que lo hemos comentado. Cristel Yusara Bravo nos dice, si el contratista no desea continuar por un vicio oculto, ¿podría rescindir el contrato? Esa pregunta es de ley de contratación, ¿no? El vicio oculto, efectivamente, es algo que al inicio el contratista no lo había previsto, ¿correcto? Todo aquello que no haya sido previsto, todo aquello que se vuelva vicio oculto, el contratista puede pedir su reivindicación, puede solicitar, se vuelva a reestudiar y buscar y alcanzar una compensación económica por ese tema. Este contrato, si lo permite, la rescisión del contrato sí se puede dar, pero esta causal no sería una que sea viable para poder rescindir el contrato. En realidad el término correcto, y comparto con ustedes, no se llama rescindir, ¿no? O sea, normalmente la rescisión de un contrato, y ahí sale lo del abogado, y que los apoyo, ¿no? La rescisión de un contrato se da cuando el contrato ha nacido muerto, ¿no? Es decir, cuando el contrato se ha invalidado antes de la firma del contrato, corresponde lo que dice la colega, la rescisión, ¿no? La rescisión. Es decir, Cristel, se va a rescindir el contrato cuando el contrato nació con cláusulas viciadas. Pero si el contrato no nació con cláusulas viciadas, el contrato estaba funcionando y nace un vicio oculto, lo que corresponde es, el término correcto, resolver el contrato. Se resuelve el contrato. Pero por vicio oculto hay muchos mecanismos dentro del contrato NEC 3 que podríamos encontrar una compensación desde que se demuestre que fue un vicio oculto. ¿Ok? Miren la diferencia que existe entre la ley de contrataciones. Gianfranco Almanza Olortegui dice, ¿cómo abordar el pobre entendimiento? Bueno, voy a leer. Por favor, si hubiese algún funcionario público aquí presente o los que escuchen mañana más tarde este webinar, ¿no? No está dirigido absolutamente a ninguno. Esto es una pregunta muy genérica y tiene derecho, ¿no?, a una libertad de expresión Gianfranco cuando formula la siguiente pregunta. ¿Cómo abordar el pobre entendimiento de los funcionarios del Estado frente a los principios colaborativos del contrato NEC? ¿Cómo abordar el pobre entendimiento? Una de las formas para mejorar el entendimiento o el bajo entendimiento de estos principios colaborativos es la capacitación. La capacitación. Luego de haber sido capacitados ampliamente los funcionarios del Estado y vuelvan o vayan contra el principio colaborativo, ya eso es otra cosa, ¿no? Eso ya se tiene que entender bajo otra esfera. Entonces, la invocación es eso, capacitarnos día a día y que el Estado peruano, ¿no?, promueva siempre que sus funcionarios estén capacitados antes de asumir una función pública. La función pública es una función muy delicada porque manejas dinero del Estado peruano, que es el dinero de todos nosotros aquí presentes y de los que mañana más tarde escuchan este webinar y de los que no escuchen también. Es el dinero de todos los peruanos con las cuales pagamos a un funcionario público y que está en la obligación de, antes de asumir la función, tener pleno dominio de sus funciones para lograr, pues, el objetivo de tener un proyecto exitoso. ¿Okay? La siguiente pregunta de
de Cristian Bustamante, entiendo que las alertas tempranas podrían convertirse o no en eventos compensables, pero un evento compensable siempre deriva de alertas tempranas. No, no tan cierto no. Fíjense, vamos a llegar ahora a los eventos compensables, que creo que es la última lámina. Les voy adelantando que los eventos compensables, y este es el error de los funcionarios públicos del Estado, del bajo entendimiento, como dice alguien. Los eventos compensables están debidamente escritos en el contrato NEC 3 modalidad F en su cláusula 6 o cláusula 60. Son 19 causales que generan evento compensable y que no necesitan previamente alerta temprana. Y se lo vuelvo a repetir para que en algún momento que lo escuchen se recuerde. Los 19 o las 19 causales que generan evento compensable en el contrato NEC 3 modalidad F no necesitan que se presente una alerta temprana. ¿Ok? Siguiente. Creo que esto es... A ver, un momentito. Gianfranco, ¿verdad? O antes de Gianfranco hay un conjunto de letras M. No logro entender qué quiso decir. Luis Ticona, te agradecería que nos puedas interpretar las M's. Gianfranco Almanza dice, ¿qué tanto influye el DAP? ¿Qué tanto influye el DAP? Es decir, finalmente las disputas las resuelve en la sumisión. Sí, Gianfranco. La influencia del DAP es notable, muy notable en el desarrollo del proyecto. Y diría muy vital, muy importante la presencia, porque él es el que regula, ¿no?, el entendimiento de las partes, busca preventivamente que se evite cualquier tipo de desavenencia y cuando finalmente se presenta la desavenencia, esto se resuelve de una manera informal y también de una manera formal y esta es vinculante, esta última es vinculante para las partes. Entonces, finalmente las disputas las resuelve en la sumisión, sí las resuelve en la sumisión, Gianfranco. Denis Urquiado, ¿se puede resolver el contrato si el proyecto se eleva demasiado, tanto que es inviable y su análisis costo-beneficio es en contra? Buena pregunta, Denis. Yo pienso que si el costo se eleva demasiado, como lo que está pasando en muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se están elevando los costos? Para que sepan. Los costos se están elevando porque en el tiempo que se planteó el perfil, ¿no?, el perfil del proyecto, el dólar estaba muy abajo, el costo del combustible estaba muy abajo, hoy día está muy arriba, muchos soles arriba. Entonces, por ejemplo, una defensa ribereña, donde prácticamente va a ser trabajo de maquinaria pesada, ¿cómo se imaginan que va a crecer el precio? Va a crecer muy fuerte, porque es full gasolina o petróleo que han subido, es alquiler de las maquinarias que están en dólares, ¿no? Entonces, explotación de las canteras, ¿no? Porque necesitamos varios miles de metros cúbicos de roca que hay que ir a una cantera y explotarla. Ha subido el costo de la dinamita, del anfo, de la mecha, de todo está en dólares. Entonces, lo que en un inicio se planteó como perfil, ¿no?, hoy día ya tiene un costo muy notable, muy notable. Ahora, yendo a la pregunta, dice, ¿se puede resolver el contrato si el proyecto se eleva demasiado? No tendrían por qué resolver el contrato.
no se tendría por qué resolver el contrato. Porque está en juego, por ejemplo, en una defensa ribereña, en un hospital, en un colegio, está en juego las cuestiones más básicas de la población peruana. Su educación, su salud y su integridad, sus bienes. Entonces, hay que sacar el dinero de donde sea para compensar estos costos, y ya lo hemos explicado, que no es imputable a ninguna de las partes. Y no se tienen que sentir ofendidos ni molestos nadie. Ahora, obviamente, dentro del diseño hay una gran tarea del diseñador bajo el principio del value for money y los otros principios que rigen este contrato NEC3, que tal vez no alcanza el tiempo para explicarlos. Definitivamente hay que buscar un diseño óptimo. Hay que diseñar por diseñar para ganar dinero por el gran volumen de espesor que le pongo a una defensa ribereña cuando necesitaba ser más esbelta, por decirlo menos. Entonces, allí hay que trabajar con mucho sentimiento social, con mucha ética, diría yo, ¿no? Profesional, de que hay que hacer un diseño correcto. Entonces, por ahí viene la optimización de los costos, ¿no? Entonces, creo que, Denis, hasta ahí he podido al menos comentar algo sobre tu pregunta. Muchas gracias por la aclaración de los eventos compensables, me dice Cristian. Julio Colque, gracias. Bien, pasamos al programa y cronograma de actividades. En todo proyecto, el NEC3 tiene un cronograma de actividades definitivamente desde sus inicios. A la firma del contrato existe un cronograma. Normalmente le llaman el cronograma de las 4 semanas. Y posteriormente a este cronograma se hace con más detalle a las 8 semanas y se le entrega al contratante. Y le llaman el cronograma incentivado. No han escuchado esa palabra. Cronograma incentivado. ¿Por qué le llaman cronograma incentivado? Porque justamente ahí colocan todos los incentivos. Este contrato, ¿se acuerdan? Acabo de leerles. Hay una serie de incentivos. Aparte de los incentivos, también se hace con más detalle el cronograma y finalmente se busca su aprobación con el cual rige este contrato. Este contrato, como todos los contratos y como todos los cronogramas, no es muy diferenciado. Tiene todos los principios que aquí se señalan, en la 31.1 y 31.2, por poner algo. Dice, si la ficha de datos del contrato no incluye un cronograma, el contratista presenta un primer cronograma al gerente de proyecto para su aceptación dentro del plazo previsto en la ficha de datos del contrato. Exacto. Hay que presentar un primer cronograma, si no lo hubiese. Y después de 8 semanas, dependiendo de los tipos de contratos, se presenta el cronograma incentivado, con más detalle. Los cronogramas, para su aceptación, deben contener toda esta lista que ustedes conocen. Ejemplo, fecha de inicio, fecha de acceso, fecha clave, fecha de culminación, la culminación prevista, el orden y las duraciones de las operaciones que tiene previsto desarrollar el ejecutor de obras, el orden y el calendario de los trabajos del contratante y de terceros, acordando con el contratista o de no llegar a un acuerdo entre todos, según lo previsto en la información de las obras. Y así es, tiene holguras, tiene plazos previstos para los riesgos, requisitos de salud, seguridad, etcétera, las fechas en que, a fin de ejecutar las obras, el contratista necesita tener acceso al sitio. Yo puedo comentar un poquito el acceso al sitio, que es una de las fechas claves normalmente en el contrato, ¿no? Que marca, ¿no? Un hito porque se supone que la fecha de acceso al sitio es el día 1 para comenzar la ejecución del proyecto. Y ahí a veces no tenemos todas las condiciones para acceder al sitio, pese a que el sitio está disponible, etcétera. ¿Por qué? Porque no tengo el diseño completo, no tengo las garantías, ¿no? Por ejemplo, la póliza CAR, que se tiene que tener, etcétera, y algunas otras condiciones. Entonces, el acceso al sitio es clave, marca el inicio, marca el día 1, ¿no? De la ejecución de las obras. Bien, finalmente, estamos llegando a la pregunta del evento compensable, ¿no? De lo que todos esperaban escuchar de manera ampliada, aquí están.
Los eventos compensables están en la cláusula 60.1, conforme les he dicho. Lo he recortado. He puesto 1, 2, 3, pero son 19, ya se los dije. Y bueno, vamos a comenzar a leer algunas para tener una idea. ¿Qué cosa me genera un evento compensable? Que puede ser traducido en costo o en plazo. ¿Qué me genera? Cuando el gerente de proyecto da una instrucción que cambia la información de las obras. Si él me dice, ¿sabe qué? Ahora ya no quiero el baño aquí y quiero el baño acá, se tengo que evaluar. Y si me afecta en plazo y en costo, inmediatamente le presento el evento compensable. No necesito alerta temprana. No voy a decir, acabo de recibir la instrucción de parte del gerente de proyecto. Alerta temprana. No funciona. ¿Por qué voy a presentar alerta temprana? Ahí está. Si el gerente de proyecto me da una instrucción y me cambia la información de las obras, no tengo más nada que decir, presento mi evento compensable. Cuando le llega el evento compensable al contratista o al contratante, a la autoridad de reconstrucción con cambios, ¿qué pasó aquí? No me alertaron, etcétera. Va a poner su pero. ¿Por qué no me alertaste? ¿Cómo? Si tú estás dando la instrucción, ¿cómo te va a alertar? Sabes que si tú das una instrucción y me cambias, ¿no?, la información de la obra, los alcances de la obra, obviamente, pues, va a merituar un evento compensable, probablemente en plazo o en costo. Yo pienso más, normalmente es más en costo que plazo, pero hay que evaluar las dos condiciones y se presenta. El número 2, evento compensable 2, el contratante no permite el acceso y uso de una parte del sitio. Si el contratante no me permite, y tal conforme está señalándose en el evento número 2, definitivamente tengo que presentar mi evento compensable porque me va a afectar el plazo, probablemente el costo. El 3, el contratante no cumple con entregar lo que debe entregar en la fecha de entrega señalada en el cronograma. Tal vez en la fecha de entrega, no sé, me debe entregar, qué sé yo, algún componente, algún, no sé, algún bien debidamente establecido, ¿no? Y no lo cumple, yo necesito de ese bien, me debe entregar, no sé, pues punto de energía, punto de agua, me debe dar varios insumos, o me tiene que entregar determinada maquinaria, qué sé yo, no lo cumple, entonces definitivamente ya es un evento compensable. No tengo por qué alertar. 61.17, está bien claro, un evento compensable no se comunica después del periodo de detección, ¿no? Subsanación de defectos. Bien, esa es otra etapa que pasa el contrato. Bien, muchas gracias por la atención prestada. Espero verlos. Bueno, eso lo ha tipeado mi hijo. Puso una carita feliz al final. Me parecía muy de niños. Pero bueno, distinguidos amigos participantes, este contrato NEC 3 es fabuloso. Es una opción más que tenemos como peruanos de entenderlo en su debida dimensión y hacer de que nuestras obras públicas vayan camino al éxito. Entonces, todos los aquí presentes, ¿no?, hagamos nuestros máximos esfuerzos para que este contrato, ¿no?, pueda tener pues la llegada y permanezca por muchos años, ¿no?, a fin de poder ver que todos nuestros esfuerzos, nuestros sueños traducidos en infraestructura, la brecha, ¿no?, que existe, se vaya cerrando día a día, ¿no? Entonces, distinguidos amigos, y es que espero haber, ¿no?, superado sus expectativas. Espero que tengan, ¿no?, ese espíritu colaborativo, trabajar en confianza, promover y provocar, ¿no?, dentro de este ambiente y dentro de ambientes que no sean necesariamente NEC, trabajar a la razón, trabajar para que podamos cambiar la mentalidad de todos nuestros funcionarios públicos y de todos los que están en torno a la industria de la construcción, tener
principios que están establecidos en este NEC y, de ser posible, crear nuestro propio NEC peruano, ¿no? Bajo una filosofía peruana, ¿no? Que también tenemos, ¿no? Ese espíritu de poder salir adelante, salir con los proyectos de manera exitosa y desterrar aquello que es contradictorio, que es confrontacional, que trae a menos y que reduce, ¿no? Los éxitos a los proyectos de inversión pública. Muchísimas gracias una vez más, distinguidos señores de TEDI, estimado Freddy, le doy pase a usted, dando por culminada mi participación en este webinar. Muchísimas gracias.